Buenos días, ¿cómo están? Hoy es domingo de resurrección, 9 de abril de 2023. Un saludo grande y muy feliz día de resurrección, muy felices Pascuas para todos. Es un día de gozo, de gracia, de bendición. Estamos aquí reunidos en nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista en Villa Mercedes. Es un día precioso, precioso. Uno de esos días otoñales tan bonitos que hay acá. No corre viento, hay un sol radiante, una temperatura muy agradable, muy linda. Y vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. ¿Saben una cosa? La resurrección de Cristo era el tema. Era el gran tema de predicación de los apóstoles, de los evangelistas, la resurrección de Cristo. Resulta que cuando el Señor Jesucristo es crucificado, Él ya había anunciado que iba a ser crucificado. Varias veces Él anunció que sería crucificado y resucitaría al tercer día. Lo había dicho varias veces, pero no interpretaban los mismos apóstoles que estaban con Él, no interpretaban lo que eso significaba, era muy nuevo. No lo creían, de tal manera que cuando el Señor Jesucristo es crucificado y es sepultado, recuerdan que el Señor Jesucristo fue crucificado un día viernes. Sobre la tarde de ese viernes, a la hora novena, expira el Señor, que serían las 3 de la tarde, y ya comenzaba el Shabbat. El Shabbat, el día sábado, el día de reposo, no comenzaba a las 0 hora del sábado como hacemos nosotros, sino comenzaba cuando caía el sol el viernes. A la caída del sol del día viernes comenzaba el Shabbat y duraba hasta las primeras luces del domingo. Era más extenso el Shabbat, duraba más de 24 horas. Y lo sepultan al Señor Jesucristo. Y allí está ese Shabbat, ese sábado. Yo algunas veces he predicado sobre el sábado tétrico, donde no sabían los apóstoles y los discípulos qué había pasado con el Señor. Lo habían visto colgado en la cruz, lo habían visto sufrir, lo habían visto expirar, habían visto cómo descolgaban el cuerpo, sabían que había sido llevado a un sepulcro prestado y que allí, sin los ritos de sepultura que acostumbraban los judíos, no hubo tiempo para los ritos de sepultura, para lavar y perfumar el cuerpo, ungirlo con aceite. Esos eran los ritos de sepultura. No hubo tiempo porque ya empezaba el Shabbat y ya no lo podían hacer en Shabbat. Y allí lo sepultan al Señor, en ese sepulcro que consiguió José de Arimatea, un discípulo de Cristo. Ese sábado, qué tremendo ese sábado. Era el sábado del desconsuelo, era el sábado del dolor. ¿Qué hizo el apóstol Pedro en ese sábado? Por favor, porque él lo había negado al Señor Jesucristo. Ahí estaban los discípulos. Y esas mujeres fieles, que eran las que iban a preparar el cuerpo del Señor para la sepultura, como no habían podido hacerlo antes de la sepultura, se levantaron de mañana, muy temprano, a la salida del sol, y fueron al sepulcro de Cristo con todos los ungüentos y las especies aromáticas y todo lo necesario para prepararlo para la sepultura definitiva. Pero el Eterno, el gestor de la vida, el creador de la vida, no podía ser detenido por la muerte. De ninguna manera podía ser detenido por la muerte. ¿Puede alguien acaso envolver al sol con algún aislante? ¿Alguien podrá envolver al sol con algún aislante para que sus rayos no viajen por el universo? Es absolutamente imposible. Así era absolutamente imposible que la muerte pudiera retenerlo al autor de la vida.
Él voluntariamente se entrega a la muerte. Y van las mujeres al sepulcro y encuentran que la piedra había sido removida. Sepulcro era como una especie de cueva en la montaña y se le colocaba una gran roca para evitar que los animales salvajes se metieran y destrozaran el cuerpo y comieran el cuerpo, lo que solía pasar. La piedra estaba removida, el Señor no estaba. Encuentran dos varones con vestiduras resplandecientes que le dicen: ¿a quién buscan ustedes? A Cristo. Él no está, ha resucitado. Y vuelven las mujeres y le dan la noticia a los apóstoles. Y vuelve Pedro, se va corriendo al sepulcro para ver. Y efectivamente no estaba el Señor. Después el Señor se les va a aparecer en numerosas oportunidades. A muchos, a los apóstoles en primer lugar. Va a compartir una comida con ellos junto al lago de Genesaret, donde tantas veces él había andado, enseñado y predicado. Y allá están los apóstoles pescadores, ya son apóstoles, pero todavía no habían abandonado su oficio de pescador, y el Señor Jesucristo esperándolos en la orilla, y había preparado pescado para darles de comer, y come con ellos. Y finalmente el Señor va al lugar donde había desarrollado una amistad muy grande con Marta, con María y con Lázaro. Y desde allí asciende a los cielos. La prédica de los apóstoles desde el primer discurso de Pedro, desde la primera predicación de Pedro en Jerusalén, está centrada en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo. Fíjese lo que dice el pasaje de Hechos, capítulo 2, versículo 32. Acá está Pedro hablando. Hechos 2, 32. A este Jesús, dice Pedro, Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la mano de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Y qué era lo que había derramado el Padre? Por causa de la resurrección de Cristo, por causa del triunfo de Cristo, había derramado el Espíritu Santo sobre 120 personas, entre los cuales estaban los apóstoles, que en un aposento alto esperaban. Allí el Señor Jesucristo le dijo: no se vayan, no salgan de Jerusalén, esperen aquí. Y esperaban orando, esperaban confiados. María también estaba con ellos. Y vino el Espíritu Santo, precisamente porque Cristo había resucitado. Y los apóstoles comienzan a predicar y a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Ese es el tema de la prédica apostólica. Hoy en día los pastores predicamos muchas cosas, ellos también, pero fundamentalmente el Señor resucitó. Ese eunuco, ese etíope, que había ido a Jerusalén a adorar porque él era un prosélito judío. Él no era de raza judía, el etíope. Era un prosélito, es un hombre que se había convertido al judaísmo. Y va al templo a adorar y vuelve. Era un personaje importante de la reina Candace de Etiopía. Y vuelve y está leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe que se acerque y le hable. Y Felipe se acerca al carruaje donde estaba este hombre leyendo al profeta Isaías. Le pregunta: ¿entiendes lo que lees? No entiendo, necesito que alguien me lo explique. Entonces se sube Felipe, el evangelista, se sienta al lado del hombre y durante un largo trecho de camino le habla de las Escrituras, del Antiguo Testamento que el etíope conocía, de Isaías, que el hombre iba leyendo, pero le habla de Cristo y le habla de la resurrección de Cristo. Y le dice: cree, porque el Señor ha resucitado, el Hijo de Dios ha resucitado, cree.
Y dice el etíope después que anduvieron y comprendió, porque era un hombre que tenía fruición. De fruición, ¿sabe qué significa de Dios? Significa anhelo de Dios, anhelo de Dios. Mucha gente tiene anhelo de Dios, pero lo busca en cualquier otra cosa, en cualquier otra cuestión. No lo encuentra, por supuesto. A Dios hay que encontrarlo en Cristo. Y se bajan allí, donde hay una cierta agua, como dice la Escritura, y Felipe lo bautiza al etíope, porque el hombre creyó en la gracia de Cristo, en la muerte y en la resurrección. El apóstol Pablo va a predicar diciendo que era necesario que Cristo muriese y que fuese resucitado de los muertos, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Era necesario esto. ¿Saben una cosa, mis queridos? El ministerio de Jesús en la tierra fue muy corto, pero muy corto, apenas 3 años, tal vez un poquito más de 3 años. Y durante 3 años Él sanó, Él predicó, Él enseñó muchas cosas. Pero la potencia de su resurrección fue tan grande que muchos creyeron. Cuando el apóstol Pablo le dice allí en el primer discurso en Jerusalén, a este Jesús que ustedes hicieron crucificar, Dios le ha hecho el Señor y el Mesías. Y todos dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y Pedro les dice, arrepiéntase cada uno de ustedes y bautícese en el nombre de este Cristo a quienes ustedes hicieron crucificar, porque Dios lo ha resucitado. Hay una cosa muy importante en el tema de la resurrección, y es que Dios lo exalta a Cristo. No solamente lo resucita Dios el Padre, sino que lo exalta, lo pone sobre todo nombre, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia extrema de Cristo, Dios la exalta y lo levanta. Y esa es una regla, esa es una ley. ¿Cuándo te va a exaltar Dios? ¿Cuándo Dios te va a poner en lo alto? Lo que esto significa. ¿Cuándo Dios te va a elevar? ¿Cuándo Dios te va a levantar? Precisamente cuando le obedezcas. Es proporcional a la obediencia. Quien levanta es Dios, quien obedece es el Hijo. Quien resucita es el Padre, quien va a la cruz es el Hijo y va voluntariamente, no va obligado Cristo a la cruz. Padre, dice el Señor, Jesucristo, si es posible pasa de mí esta hora. Sabía lo que significaba la cruz. No tanto por el temor del sufrimiento físico, porque la crucifixión era un invento de los romanos para castigar a los malhechores. Y era tan espantosa esa muerte, porque a veces duraba días, duraba horas, en una agonía tremenda. Era tan espantosa esa muerte que los ciudadanos romanos estaban eximidos. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Solamente los que no eran ciudadanos romanos podían ser crucificados. Fíjense cómo era la historia. Jesucristo, dice el apóstol Pablo, resucitó para ser Señor de todos. Y lo va a decir en la carta a los filipenses, diciendo, ustedes tomen ejemplo de este Cristo, que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo. No es que alguien lo obligó, ni el Padre lo obligó. Él se despojó a sí mismo, haciéndose, una cosa extraordinaria, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ellos sabían lo que era la muerte de cruz. Sabían lo espantosa que era. Pero Cristo se hizo obediente. Se hizo obediente. ¿Sabe qué? La obediencia es una actitud de la voluntad para hacer algo para lo cual a veces no estamos dispuestos. ¿Quiere que se lo diga de nuevo? La obediencia es una actitud para hacer algo para lo cual no siempre estamos dispuestos.
Esa es la obediencia. Entonces Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice, el Padre lo exaltó y lo puso sobre todo nombre. Le dio todo el poder, sentado a la diestra de Dios Padre, le dio todo el poder. ¿Para qué? Para que todo el mundo reconozca el señorío de Cristo. Para que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Qué cosa extraordinaria! ¿Saben qué? El diablo intentó por todos los medios coartar la obediencia de Cristo. Le tuvo tremendo temor a la obediencia de Cristo porque sabía que en esa obediencia de Cristo y en ese sacrificio de Cristo estaba su derrota eterna. Su derrota eterna. No es que el diablo va a ser derrotado, está derrotado. Actúa solamente cuando nosotros lo dejamos actuar en nuestra vida. ¿Quiere que se lo diga de nuevo? El diablo actúa solamente cuando nosotros lo dejamos actuar en nuestra vida. ¿Cómo es que lo dejamos? Claro, por desobediencia, por rebeldía, por darle la espalda a Dios. Ahí va a actuar. De lo contrario no puede actuar. De lo contrario no puede. Cristo resucitó. Dice Pablo, primicias de los que le obedecen. Primicia de los que le obedecen. Porque Cristo resucitó no solamente para ser Salvador, o no solamente para ser Señor, el Pantocrátor, el soberano de todo, sino que resucitó también para ser juez. Una cosa que nunca quiso ser sobre la tierra. Llegaron dos al Señor Jesucristo que le dijeron, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Seguramente era un hermano menor. Y el otro, el mayor, había recibido toda la herencia. Entonces acude al Señor Jesucristo para hacer que su hermano mayor comparta la herencia. Y el Señor le dijo, pero nadie me ha puesto a mí como juez o repartidor. Yo no soy juez. No había venido como juez. Había venido como siervo. Había venido como siervo obediente para morir. Yo puedo hacer una pregunta complicada, que sería esta: ¿quién le tiene miedo a la muerte? Dejemos ahí. ¿Qué significa la muerte para nosotros? Y significa desaparecer. Para el que no tiene fe, es una incógnita espantosa. Pero para los que creemos en Cristo, Cristo resucitó. Primicias de los que creyeron. Él fue el primero de los que creen, de los que creyeron. Pero ¿sabe lo que significó la muerte para Cristo? Te lo voy a decir. Hay que verlo esto desde la eternidad. Desde la eternidad y la unidad extraordinaria que tenían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad. Esa unidad, esa unión, esa comunión se quebró con la muerte de Cristo. ¿Cuánto duró? ¿Un día, 2 días? No importa. Porque Cristo el Eterno no mide las cosas por el tiempo que pasa. Pero sí se quebró la comunión con el Padre y eso es lo que más le dolió a Cristo. Por eso clama desde la tumba, Eloí, Eloí, lama sabactani. En arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremendo grito, desgarrador grito de Cristo en la cruz. Hay cosas que te desgarran el corazón, sí, hay unas cosas que te desgarran el corazón. Por este momento de Cristo es tremendamente desgarrador para el Eterno, Cristo el Eterno. Pero la muerte no lo podía retener porque es el autor de la vida y lo levanta. El Padre lo levanta y lo exalta. Ya cuando lo vuelven a ver a Cristo, los apóstoles, en determinado momento no lo reconocen.
Iban caminando dos caminos hacia Emaús y Jesús se pone al lado de ellos y va caminando con ellos. No lo reconocen. Jesús les relata. ¿Qué pasa que están tan compungidos, que están tan tristes? Le pregunta el Señor. Y esto le dice, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Cuéntenme qué ha pasado. Que Jesús el Cristo murió en la cruz y lo enterraron y todo eso. No lo reconocían. ¿Por qué no lo reconocían? Porque era Cristo glorificado. Era Cristo resucitado. ¿Sabés lo que pasa muchas veces? Cuando vos te convertís y volvés a tu familia, la cual no has visto durante un tiempo, y vas convertido y vas transformado, tu familia no te reconoce. ¿Qué le pasa a este? Está raro. ¿Por qué? Claro que está raro. Para ellos está raro. Porque ha sido transformado por la gracia de Cristo. Varios de ustedes aquí tienen esa experiencia. Y si a este, ¿qué le pasa? ¿Qué bicho le picó? No lo reconozco. Claro que no lo vas a reconocer. Si está transformado. Imagínense el Señor Jesucristo transformado por el poder de la resurrección. Mire, cuando una persona se acerca a Cristo sin fe, y algunos estudian la historia de Cristo sin fe, y son capaces de aplaudir sus enseñanzas, y son capaces de alabar sus parábolas, pero no son capaces de creer que resucitó y que viene luego. Porque no está la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace creer. Sí, Cristo resucitó. Sí, Cristo viene de nuevo. No es simplemente una cuestión intelectual, no es simplemente un razonamiento, no es simplemente un acercamiento mental. Es una crisis, es un impacto del Espíritu que te dice, sí, Cristo resucitó. Él es mi Señor, Él es Salvador, en Él confío. Mi vida pongo en las manos de ese Señor poderoso que venció la muerte y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Sí, Señor. Ese es el mensaje, la gracia del Evangelio. Frente a ese tremendo poder, a veces nosotros contraponemos nuestras miserias o nuestros problemas, nuestras dificultades. Por eso yo digo muchas veces, ay, cuando nos dejamos atrapar por las dificultades. Ay, cuando nuestra vida gira alrededor de los problemas y de esto y de esto otro y de aquí y de allá. Ay, de nosotros. Porque parece ser que estamos dejando de lado a aquel que con todo poder murió y resucitó. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es tan importante que nosotros tengamos fe y creamos en ese Cristo, que entreguemos nuestra vida a Él y lo hagamos en serio. Porque si seguimos endureciendo nuestro corazón, puede ser que estemos cerca de la muerte y ni siquiera así vamos a creer. Yo he visto casos de gente en el lecho de la muerte rechazando la palabra de Cristo y rechazando. Me ha tocado vivir esa experiencia de llevar la gracia de la palabra, de la salvación de Cristo y la persona en el lecho de muerte rechazarlo, como he tenido también la experiencia en el lecho de muerte llevarle la palabra a las personas y la toman y la reciben. El poder de la gracia de Dios en Cristo resucitado es tremendo. Yo he dicho muchas veces, porque así lo dice la Biblia, que nuestra confianza está en Él. Nuestra confianza está en Cristo, nuestra confianza está en el poderoso, en el santo, el eterno. En Él está. Y si tenemos que hacer algunas cosas, si tenemos que luchar contra alguien, y si tenemos que esforzarnos, y si tenemos que proyectarnos, lo vamos a hacer, en Cristo lo vamos a hacer. En la mente de Cristo, en la dispensación de Cristo. Porque ese Cristo resucitado entiende de la vida y entiende de la muerte. Qué cosa extraordinaria.
entiende de la vida porque es el autor de la vida, el que creó los cielos y la tierra y la vida y todo, junto con el Padre, con el Espíritu Santo, en ese proceso extraordinario. Pero fue un proceso que se inició miles de millones de años atrás y que continúa. Él, el Eterno, sabe lo que es la vida, pero además tiene en claro, y nos lo dice, la vida que quiere darnos a nosotros. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿por qué estás viviendo una vida tan miserable? ¿Por qué estás viviendo una vida de tropiezo en tropiezo, y de frustración en frustración, y de angustia en angustia, y de conflicto en conflicto? No es esa la vida que nos da el Cristo. No es esa la vida. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a caminarla, tenemos que aprender a vivir la vida eterna en comunión con el Señor, en comunión con Cristo, en comunión con Él. Cuando escuchan las palabras de Pedro, en el primer discurso allí en Jerusalén, todos esos judíos que habían visto un alboroto muy grande cuando llegó el Espíritu Santo, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Salvador y Reina, y reciben la palabra. Esos tipos duros, ¿viste? Esos tipos reciben la palabra. Y dicen: varones, ¿qué haremos? Crean en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno de ustedes para redención de los pecados, para que Cristo te rescate. Es simple. Saben que muchas veces el mensaje del Evangelio es rechazado en este mundo de complicaciones porque es demasiado simple el mensaje del Evangelio. ¿Qué hay que hacer? Hay que creer, hay que poner... Porque ya lo hizo Cristo todo. Cuando nosotros decimos y hemos predicado de siempre que la salvación es gratuita, sí, para nosotros es gratuita. Cristo ya la pagó. Cristo ya la pagó. Qué extraordinario, ¿eh? Qué extraordinario ese plan de Dios, ese plan. Yo quiero meterme en el plan de Dios. Decir, yo quiero meterme en el plan. Te invito a que te metas en el plan de Dios. Te invito a que te metas en el plan de Dios. Te invito a que creas en Cristo. Te invito a que refuerces tu fe y tu esperanza. Porque a veces la fe se confunde con la práctica religiosa, pero la esperanza no. La esperanza tiene que ver con la profunda convicción del corazón, del alma. Eso sí, yo creo, yo sé, yo creo, yo espero, yo necesito, yo busco de Dios, yo busco de Cristo. El apóstol Parro narra la cantidad de veces que Jesús se presentó a los apóstoles, primero a Pedro, después a este, después a esto, después a esto, después se apareció como a 500, dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Yendo camino a Damasco, se le aparece Cristo, Saulo de Tarso, como se llamaba entonces, oye la voz. No lo puede resistir. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te la agarras con...? ¿Saben la cantidad de gente que persigue a Cristo? La enorme cantidad de gente que persigue a Cristo y lo persigue en la vida de los fieles de Cristo como nunca. Escuche bien, como nunca en estos tiempos hay una persecución contra los creyentes cristianos alrededor de todo el mundo. Como nunca antes. Eso está profetizado. ¿Cómo persiguen a Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No seas tonto, Saulo. Estás haciendo como los bueyes que están pateando el aguijón para tratar de soltarse esa vara que los tenía agarrados a los bueyes, al carruaje. No seas tonto, Saulo, porque yo te necesito a ti. Yo te necesito a ti. Y quedó ciego Saulo de Tarso. Pero después en Damasco va a recuperar la vista
y va a pasar a ser uno de los grandes siervos del Señor. Y Él nos habla acerca de la resurrección y nos habla de las experiencias que tiene con Cristo. Que el Señor le reveló cosas que ni siquiera las podía explicar. Muchas veces cuando Dios obra y cuando el Espíritu de Dios impacta y obra, no tenés palabras para explicar y no sabes cómo transmitir eso. Es que es intransferible. Esas son cosas intransferibles, pero que nosotros podemos experimentar. Qué extraordinario, nuestro Señor resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros porque Jesús resucitado es intercesor, así como es juez, así como es Señor, así como es Salvador, así como es Redentor. Eso es Cristo resucitado. Renovemos la fe, querido. Renovemos la esperanza. En un medio que cada vez ataca más a Cristo. En una sociedad que cada vez ataca más a Cristo. Así que te atacan a ti. ¿Ah? Así que tenés problemas por tu fe. Están atacando a Cristo, querido. Están atacando al Cristo que ven en vos. Porque si no ven ningún Cristo en vos, no te van a atacar, te van a dejar, acá no pasa nada. Pero cuando ven un Cristo en vos, te van a atacar. Pero Él venció. Él venció y va a volver. Maranata, dice. Vuelve, Señor Jesús. Maranata. Qué tiempo, qué día y qué momento para renovar nuestra fe en el Señor. Para enderezarnos, para dejar de lado cosas y cuestiones y conflictos y pecados y para renovar nuestra fe y nuestra gracia en Cristo Jesús. Amén. Que así sea, que así sea. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Un aplauso. Amén. Bendiciones para todos.